En el 2007, el astronauta Michael López Alegría rompió el récord de Estados Unidos del viaje espacial más largo, más de 7 meses en el espacio, a más de 8 kilómetros por segundo. Envejeció diferente a las personas que estaban en la Tierra. 2 días viajando a la velocidad de la luz son 2 años en la Tierra. Así abrimos este episodio, con un dato sorprendente que es 100% real. Nuestro universo está lleno de tantos misterios que poco a poco hemos descubierto a lo largo de los años. Diferentes experimentos que nos han demostrado que el universo no es como lo vemos, no es como lo entendemos, sino que hay muchas cosas detrás de él que aún no hemos podido ver. Este episodio es muy especial. En él hablaremos de ciencia, misterio, esperanza, teorías conspirativas. Tocaremos temas un poco difíciles de entender. Créeme, haré mi mejor esfuerzo para que los entiendas. Son necesarios para poder desarrollar este capítulo. Me emociona mucho traerles estos temas, que para mí son muy importantes e interesantes. Hablaremos de uno de los sueños más deseados por el ser humano, el poder viajar en el tiempo. Ver con nuestros propios ojos a líderes mundiales como Julio César, Cleopatra, el Tlatoani Cuauhtémoc, o más impresionante aún, el mismísimo Jesucristo en todo su esplendor. ¿Será posible que algún día los seres humanos podamos lograr este sueño? Que los viajes en el tiempo sean tan fáciles y accesibles, que así como hoy en día tomamos un avión para viajar a cualquier país de la Tierra, tomemos nuestra máquina del tiempo y vayamos a cuando nosotros querramos. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó acerca de los viajes en el tiempo. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Buenas noches, serafines. Les habla Güero Orozco y bienvenidos al episodio número 15 de la segunda temporada de su podcast favorito, Solo Dios Sabe. Espero que estén preparados para esta nueva aventura a través de los misterios que guarda nuestra realidad. Y para no ir solos en este viaje, nos acompaña como siempre Brandon Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy emocionado de que nos traigas este nuevo episodio de un tema que a la gran mayoría del mundo les causa mucho hype. Sí. Y pues bueno, ya el clima también se va a prestar un poco para meternos más en ambiente sobre este tema. Y pues sin más que recordarles que si quieren contarnos alguna historia, dejarnos algún comentario o estar al tanto al podcast, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram, TikTok, nuestro canal de Telegram y nuestro nuevo canal de WhatsApp de difusión, donde nos pueden encontrar como Solo Dios Sabe Podcast. Además, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y YouTube Music, recordándoles que no requieren del servicio premium de estas plataformas para poder escuchar y descargar nuestro contenido. Te estaremos esperando. Muchas gracias, Brandon, por esa pequeña pausa publicitaria. Y sí, como lo dijo Brandon, ya tenemos nuevo canal de difusión en WhatsApp para que nos sigan por ahí. Estaremos mandando evidencia y más en especial en este capítulo vamos a lanzar una versión plus, digamos, o una versión extendida del capítulo, el cual únicamente va a estar disponible en nuestras redes sociales. En ellas, obviamente, el canal de Telegram, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Entonces, para que nos sigan en esas redes, para que puedan ver el plus o el extensible, ¿no? de este capítulo. Y Brandon, también tienes algo muy especial para nosotros. Sí, es algo que me gustaría comentarles y platicarles al final de este episodio, ya que va a enlazar
el siguiente episodio de esta segunda temporada, que por cierto ya vamos en el episodio número 15, vamos bastante rápido con esto de los temas. Me da mucho gusto que a la comunidad les esté gustando nuestro contenido, y como lo mencionabas, no olviden que en las redes sociales estamos compartiendo mucha información respecto a los temas previamente ya grabados y subidos a las plataformas de audio y video. Y esta nueva dinámica de implementar ahora sí que información adicional solo disponible en nuestros canales principalmente de difusión, es para también tener un poco más de interacción con ustedes, el público, que son una parte muy importante de este podcast, porque gracias a ustedes vamos trayendo más contenido para este canal. Así es. Y bueno, pues bueno, al principio de este podcast, como ya lo he hecho en anteriores capítulos, como en Los secuestros más crueles, en Billy Mayer, en Jacobo Greenberg, este va a ser un capítulo de esos capítulos donde vamos a hablar de mucha ciencia, ¿no? Como en el caso de Jacobo Greenberg. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de física. Pero como lo dije en la introducción, se los juro que haré mi mayor esfuerzo para que sea entendible para todos. Y otra vez, si me equivoco en algún dato, en alguna explicación, bueno, pues discúlpenme, soy humano. Y bueno, pues nada más, ¿no? Para que sepan eso. Entonces, los invito de verdad a que lo vean hasta el final, porque no solamente son viajes en el tiempo y ya. O sea, vamos a contar por qué sí son posibles, por qué no son posibles. Y sobre todo, creo, una de las cosas más interesantes va a ser realmente los viajeros o los posibles viajeros que ya tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, de verdad les pido que lo vean hasta el final, porque así como presiento yo, va a ser un capítulo bastante largo. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, para que vayan a tomarse algo, prepárense algo de comer, etcétera, para que lo disfruten como se tiene que hacer. Sí. Brandon, te tengo una pregunta antes de empezar este capítulo, este episodio. Si pudiéramos viajar en el tiempo, como lo dije en la introducción, que sea vuelos comerciales o viajes comerciales, ¿no? ¿A dónde, más bien dicho, a cuándo te gustaría ir? ¿Cuándo me gustaría viajar en el tiempo? Ajá. Quizás en mi época de la adolescencia. Ok. En la época de la preparatoria. Ajá. Y bueno, es que hay muchísimo, o sea, ya teniendo esa posibilidad, hay muchos lugares en el tiempo, ¿no? Por así decirlo, momentos en el tiempo a donde me gustaría viajar, pero creo que principalmente sería a mi adolescencia. Ok, muy bien. Y bueno, les hago la misma pregunta a todos ustedes. Si tuvieran la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿a cuándo irían? No puede ser alguna fecha histórica, ¿no? A lo mejor la crucifixión de Jesucristo, a lo mejor la independencia de México, digo, no sé, ¿verdad? Hay tantas fechas que es posible darles una en concreto, pero los leemos aquí abajo en los comentarios de a cuándo les gustaría ir, ¿no? Entonces, bueno, dado toda esta introducción, estas advertencias, ¿no? De que vamos a tocar temas un poquito complicados, no se me asusten, no es nada del otro mundo, pues vamos a empezar con los viajes en el tiempo. Adelante. De acuerdo con la descripción, o digamos, la explicación convencional o básica de la teoría de la relatividad, que es una teoría que vamos a estar tocando demasiado en este capítulo porque es la teoría principal o una ley física principal que vamos a estar tocando sí o sí en este podcast, en este tema. Y bueno, nosotros sabemos que las partículas o la materia en sí, o sea, materia me refiero a cualquier cosa que existe, se mueve a través del tiempo y del espacio, ¿no? Tanto nosotros, aunque estemos sentados, parados sin hacer nada, nos estamos moviendo a una velocidad increíblemente rápida, porque bueno, recordemos que nosotros pues estamos en el planeta Tierra, que a su vez el planeta Tierra se está moviendo alrededor del Sol, y que el Sol a su vez se mueve alrededor
de la galaxia. Y todavía peor aún, la galaxia se mueve en todo el universo. Entonces nos movemos a una velocidad impresionantemente rápida. Entonces cuando te digan que no estás haciendo nada, me estoy moviendo a millones de kilómetros, ¿no? Entonces, esto es la materia. La materia se mueve a través del espacio y del tiempo. La teoría de la relatividad de Einstein primero nos dice que obviamente, más bien la materia y el tiempo siempre están viajando hacia el futuro. Siempre. Okay. Nosotros viajamos a la velocidad, más bien nosotros viajamos en el futuro o al futuro a la velocidad de un segundo, ¿no? Nosotros estamos viajando siempre al futuro, siempre. Con esa unidad. Con esa velocidad, o sea, a un segundo, ¿no? O bueno, si ya nos queremos ir más abajo, pues son milisegundos, etcétera, ¿no? Pero bueno, para redondear, no estamos moviendo a la velocidad de un segundo, ¿no? Pero bueno, esto pues es algo aburrido, ¿no? Dices, bueno, ¿qué caso tiene? Obviamente lo que nosotros queremos hacer es viajar al futuro, pero meses, años en el futuro. Entonces, aquí tenemos un grave problema. Bueno, no tanto problema, pero no es tan fácil como parece. La velocidad de la luz, que aquí es donde vamos a empezar con el tema científico. La velocidad de la luz son aproximadamente, para redondear, 300,000 kilómetros por segundo. ¿Ok? La velocidad de la luz siempre es constante, nunca va a cambiar. Y eso es uno de los principios básicos de la teoría de la relatividad de Einstein. Para cualquier observador, que ahorita vamos a explicar qué es lo del observador, pero para un observador, la velocidad de la luz siempre va a ser constante en el vacío. La velocidad de la luz siempre se va a mover igual por el espacio, ¿ok? Nada en el universo se puede mover más rápido que la velocidad de la luz a través del espacio. Ni alterar la misma velocidad de la luz a la que viaja en el vacío. Exactamente. La velocidad siempre va a ser la misma, constante. Y repito, nada se puede mover más rápido a la velocidad de la luz a través, eso es muy importante, a través del espacio, porque es punto muy importante. Ok. Un aspecto importante que se ha comprobado con experimentos o experimentalmente es que la teoría de la relatividad, el punto más importante, repito, es la velocidad de la luz. Pero uno de los puntos más importantes, si nosotros viajamos a la velocidad de la luz o velocidades cercanas a las de la luz, lo que va a provocar es que se va a ocasionar una dilatación del tiempo. Y lo voy a explicar. Para un observador, digamos, yo estoy aquí parado, ¿no? Y yo veo que un objeto, bueno, obviamente no lo puedo ver porque va a la velocidad, pero con fines prácticos, bueno, vamos a suponer que yo veo que un objeto se está moviendo a la velocidad de la luz. Para mí se está moviendo a la velocidad de la luz, ¿no? Pero para el que va dentro de esa nave, por decir algo, el tiempo no está pasando igual que el tiempo en el que yo estoy parado. Como o el tiempo, o el tiempo que yo tengo como observador. ¿Por qué? Hay un experimento, obviamente no fue real, o sea, es un experimento hipotético, en el cual dice que si tú vas en un tren viajando a una velocidad sumamente cercana a la de la luz, obviamente el objeto tú te estás moviendo con el objeto. Pero ¿qué pasa si tú te paras y empiezas a correr en el tren? Estarías superando la velocidad de la luz, lo cual no es posible. O sea, las leyes del universo te lo prohíben, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hace el universo, por hablar metafóricamente, para impedir que esto pase? Lo que va a provocar es que va a ralentizar el tiempo para que tú no llegues a la velocidad de la luz. Okay. Es por eso que, no sé si la han visto, si no, véanla, es una película espectacular. Y spoiler alert si no la han visto. Interestelar es una de las mejores películas, que también el director fue el que dirigió Oppenheimer. Ajá. Entonces, en esa película lo que pasa es que
el capitán, ¿cómo se apellida? ¿Hopper? ¿Se apellida Hopper? Hover, creo. Algo así. La verdad no recuerdo bien, pero bueno, el protagonista lo mandan a una misión en el espacio, se mete por un agujero de gusano y llegan a otro lado, ¿no? Pero entonces la dilatación temporal fue tanto lo que vivió que para él el tiempo, o sea, estaba transcurriendo normalmente, naturalmente. Pero cuando vuelve a la Tierra, o sea, tal es así que cuando él se va de la Tierra, su hija tenía cerca de 10 años. Y cuando él vuelve a la Tierra, su hija tiene cerca de los 80 o 90 años. Lo cual no es ficción. O sea, sí es cierto, sí es posible. Entonces, esto es lo que provoca viajar más, no más rápido, sino velocidades cercanas o a la velocidad de la luz. Esto principalmente es la teoría de la relatividad de Einstein. Obviamente hay muchos conceptos que no voy a tocar, muchas cosas, detallitos, pero no hace falta. Eso es lo único que tienen que entender. En grandes rasgos es. En grandes rasgos. Entonces, esta es la única forma, hasta el momento, en la que podemos viajar hacia el futuro como en una máquina del tiempo. El único problema es que no podemos llegar o no tenemos una nave especial o con tanta tecnología para poder viajar a tanta velocidad. Además, si recordamos, la unidad mínima de la luz es el fotón, ¿verdad? Sí. El fotón no tiene masa. Es por eso que se puede mover libremente a la velocidad de la luz. Por eso una nave o un ser humano no puede llegar a esa velocidad porque tiene masa. Lo que tendríamos que hacer es convertir la masa en energía, lo cual ya se puede. El único problema es que cuando lleguemos al destino, convertir la energía en masa otra vez, que hasta el momento, según yo, no es posible. Entonces, esos son las limitantes con las que abrimos el episodio, ¿ok? Esos son las reglas del juego a seguir son estas. Los fundamentos de la teoría de la relatividad, etcétera, son estos los cuales o son necesarios para los temas que vamos a tocar más adelante. Ahora, hay un científico mexicano, curiosamente, que se llama Miguel de Alcubierre. No sé si tú has oído hablar de él. No. Ok. Bueno, Miguel de Alcubierre es un científico muy estudiado, muy importante, ¿no? Es una eminencia en tema de la física. De hecho, hay una conferencia muy buena que está en YouTube, o sea, está gratis, pues la pueden ir a ver. Les recomiendo ampliamente que la vean para que se informen más de estos temas. Y por si les da curiosidad de este tipo de temas, pues vayan a verlo. Y él obviamente lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Pero aquí el punto de Miguel de Alcubierre es que él hizo un prototipo de una nave, la cual es posible viajar a cualquier velocidad que tú quieras, superando la velocidad de la luz. ¿Cómo lo va a lograr? O bueno, ¿cómo se logró esto? Porque, a ver, repito, esto es física teórica, ¿ok? O sea, esta nave no existe, obviamente es pura teoría, pero digamos que la teoría puede convertirse en realidad. En práctica. En práctica, exactamente. Esta nave lo que va a hacer es que mediante ondas o gravedad, porque la gravedad también es un punto muy importante en estos temas, va, en pocas palabras, a formar como una burbuja alrededor de la nave, el cual va a curvar el espacio-tiempo, y en pocas palabras lo que va a hacer es que lo va a jalar hacia nosotros y lo va a empujar hacia atrás. Recuerdan que dije que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz a través del espacio, pero en esta nave nos estamos moviendo con el espacio. Okay. Que de hecho este concepto, si nos ponemos un poquito más quisquillosos, informantes como Bob Lazar o hasta Billy Mayer lo mencionaron, que las naves
o las naves ovni que nosotros vemos, no es que estén volando, no es que estén flotando, es que están moviendo el espacio. Es por eso que ahora se le llaman objetos transmedio, porque suben y bajan del agua como si nada les afectara. ¿Por qué? Porque están moviendo el espacio. O sea, el agua ni siquiera los toca, es como de agua, hazte para allá. Es como si tú llevaras un cristal, sí, y te metieras al agua. El agua nunca te va a tocar porque la estás quitando, ¿no? Pasa algo similar acá. Tú estás arrastrando el espacio y te estás moviendo con él. Es por eso que con esto se aplica que sí nos podemos mover a la velocidad que se nos pegue, ¿no? Porque nos estamos moviendo con el espacio. Y este científico mexicano, Miguel de Alcubierre, es el que realizó los cálculos y física, etcétera, para poner el prototipo de esta nave, ¿no? La cual obviamente no existe porque todavía no tenemos una fuente de energía capaz de poder superar o capaz de llenar, de satisfacer las cantidades de energía que requiere doblar el espacio-tiempo. Uno de los combustibles teóricos más propensos es la antimateria. Pero, en primera, ni siquiera sabemos qué es la antimateria. Bueno, no la comprendemos al 100%. Y segundo, un gramo de antimateria cuesta carísimo, millones y millones o trillones de dólares. No tengo la cifra exacta, pero vale muchísimo. Un solo gramo. Entonces vamos a requerir... la cantidad de energía que libera es... Sí, no, es impresionante. O sea, pero no vamos a requerir un gramo. Vamos a requerir miles y para miles, ese, ¿no?, tipo de proyectos. Para este tipo de combustible para la nave, ¿no? Sí, no, porque lo quieren implementar en naves de... Ajá, espaciales, exactamente. Porque imagínense poder llegar... Por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros es... ay, se me fue el nombre. Próxima Centauri. De nosotros para allá son 4 años luz. O sea, 4 años viajando a la velocidad de la luz. Para nosotros observadores. Pero si hay una nave capaz de hacer eso y viaja a la velocidad de la luz o cercanos a los de la luz, para los viajeros dentro de la nave, para ellos pasarían 4 días o 4 horas. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo aquí. Además de que el tiempo se dilata, al momento de que nosotros viajamos a velocidades cercanas a las de la luz, la distancia se acorta. Es una ley natural. La contracción Lorentz se llama. Al momento de que nosotros viajamos, ya no estaríamos viajando 4 años luz, sino 4 horas o 4 días, porque es algo natural de nuestro universo. O sea que sería la ley para que nos evite poder llegar a velocidades superiores a la de la luz. Nos acorta el... Exactamente, que fue lo que platiqué ahorita del tren, sí, de este experimento teórico, ¿no? Entonces, para los viajeros de la nave no estaría pasando más de 4 días o 4 horas. Entonces ellos van, se avientan, ponle tú 4 días, van, la exploran y se regresan otros 4 días. Pero en la Tierra pasaron 8 años. Porque para nosotros el tiempo sigue pasando igual, porque no nos estamos moviendo a la velocidad de la luz. De hecho, esto pasa clarísimo en la película de Lightyear, la nueva de Buzz, pues de Pixar, que Buzz está tratando de viajar o viaja a velocidades cercanas a las de la luz. Y por eso cuando él regresa le dicen han pasado años. Por eso cuando él regresa su amiga, la capitana o no sé qué era, ya falleció. Porque para ella el tiempo pasó normal, ¿no? De hecho creo que cuando Buzz regresa le dijeron que pasaron 4 años o algo así. Entonces esto sí pasa, esto sí existe, no es ficción. Entonces... así abrimos este capítulo con un poquito de ciencia. Espero que les haya quedado claro, porque ahora sí vamos a pasar ya directamente a lo que es los viajes en el tiempo. Así que no abandones el viaje. Esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe. Los relojes de los satélites, como los utilizados en sistemas de posicionamiento global o GPS, experimentan un efecto conocido como dilatación del tiempo, debido a la teoría de la relatividad de Einstein. La velocidad a la que se mueven los satélites y la fuerza gravitatoria que experimentan en órbita afectan la marcha del tiempo en sus relojes.
Para compensar estos efectos y garantizar una sincronización precisa, se ajustan programáticamente para contrarrestar la dilatación del tiempo. Estos ajustes suelen realizarse varias veces al día para garantizar la precisión temporal necesaria para las funciones de navegación y posicionamiento. Regresamos con más misterio aquí en Solo Dios Sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, Brandon, después de esta clase de física, de ciencia, ¿qué te pareció estos temas que acabo de tocar? Fue una clase muy breve, pero muy importante, que a mí en lo personal, y yo creo que la gran mayoría de los espectadores, sí nos lograste explicar toda esta introducción a los viajes en el tiempo de una forma en que nosotros entendamos, ¿no? Claro. Es importante, como también lo he mencionado en otros episodios, que siempre hay que partir de la base científica, porque es lo que sigue dándole credibilidad a la realidad. Y es importante, sobre todo en estos temas, abarcar esa parte científica, y qué bueno que lo dijiste como parte de introducción a este episodio. Pero sí, es muy interesante esta breve introducción. Y sobre todo, bueno, yo ya me puse a imaginar todo lo posible, todo lo que se podría hacer con esto hecho realidad. Sí, la verdad es que estos son temas muy interesantes porque te pones a pensar muchas cosas, pero también, bueno, hasta cierto punto, si es que llegamos a tal nivel de entendimiento, es que son un poco deprimentes, porque te das cuenta que por lo menos a nosotros no nos van a tocar ver viajes en el tiempo, a pesar o a no ser si el ser humano logra descubrir el gravitón. Se tienen indicios de que el gravitón existe. Voy a explicar qué es el gravitón. Así como la luz tiene el fotón, que es la unidad mínima de la luz, bueno, pues la gravedad tiene la unidad mínima, que es el gravitón, que todavía, o sea, teóricamente la gravedad es una partícula, ¿ok? La cual se llama, o le dieron el nombre de gravitón, el cual todavía no hemos podido estudiar, no sabemos si existe o no, porque de ser posible que existe el gravitón, nosotros podemos generar luz. Tenemos focos, tenemos LED, etcétera, ¿no? Entonces, si logramos descubrir el gravitón o estudiar el gravitón, podemos tener máquinas que generen gravedad. Y si generamos gravedad, podemos curvar el espacio-tiempo y podemos viajar en el tiempo. Ok. Entonces, muy importante esto. Pero ahora sí, vamos ahora. Ya hablamos de cómo puede ser posible que viajemos en el tiempo, que sí es posible hacia el futuro, repito. Sí. No es un viaje comprometedor, o no es un viaje, más bien prometedor, mejor dicho, porque si regresamos, pues a lo mejor nuestros familiares ya murieron, o han pasado muchas cosas, ¿no? Okay. Pero bueno, hay una paradoja, o hay varias paradojas, que si no saben lo que es una paradoja, es prácticamente un hecho que se contradice en sí mismo. La paradoja más típica y básica y clásica que todos nos ponen es la típica paradoja del abuelo, ¿no? Que seguramente la conoces. Sí. La paradoja del abuelo dice que, ejemplo, si tú como persona, pues, viajas al pasado, si existiera la máquina del tiempo, viajas al pasado y matas a tu abuelo, pues obviamente tu papá no existió. Por lo tanto, tú no existes. Y si tú no existes, ¿quién mató a tu abuelo? ¿Quién viajó en el tiempo? ¿Quién viajó en el tiempo para matar a tu abuelo? Entonces, eso es una paradoja, ¿no? Algo, es un loop infinito que nunca te va a dar la respuesta, ¿no? Entonces, vamos a hablar de alguna de las paradojas de viajar en el tiempo, porque no es fácil. Primero tenemos una paradoja que cuando la leí y me la puse a pensar un poquito más, dije, claro, o sea, sí. Una paradoja nos dice
que si los viajes en el tiempo fueran verdad o fueran posibles, bueno, por lo menos hacia el pasado, porque en el futuro ya vimos que sí es cierto, bueno, que sí se puede, ¿no? Entre comillas. Pero los viajes al pasado no hemos descubierto si se pueden o no. Entonces, si los viajes en el tiempo fueran posibles, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, pues ya tendríamos visitantes del futuro, ¿no? Sí, sí. Entonces, como no hemos tenido evidencia científica de una persona o de varias personas que han viajado en el tiempo, la paradoja nos dice entonces que la humanidad se va a extinguir o se extinguió, si hablamos del tiempo en total, la humanidad se extinguió antes de descubrir los viajes en el tiempo. Y piénsenlo por un momento. Si la humanidad se extinguió, pero antes pudimos viajar en el tiempo, ya tendríamos viajeros del tiempo ahorita, en nuestro presente, en pleno 2024. Pero como no los tenemos científicamente, entonces quiere decir que la humanidad se va a extinguir sin poder viajar en el tiempo. Entonces, eso es una de las más grandes paradojas, lo cual me explotó la cabeza porque dije, claro, sí es cierto, ¿no? En tantos miles de años que van a pasar. Es exactamente. Wow. Ahora, si quitamos la paradoja del abuelo, porque también hay otra teoría que dice que si tú, en dado caso, vamos, esto ya es hipotéticamente, si nosotros viajáramos al pasado, primero, si seguimos las reglas como las tenemos que seguir, hay varias cosas. Una de ellas, primero nos dicen que si se inventa la máquina del tiempo, etc., no pudiéramos viajar al pasado o no pudiéramos viajar a una fecha antes de que se invente la máquina del tiempo. ¿Ok? Si la máquina del tiempo se inventa en 2024 y nosotros estamos en 2050, bueno, podríamos regresar a 2024, que es el tope de donde nosotros podemos viajar, porque en ese año se creó la máquina del tiempo. Esa es una. 2. La paradoja del abuelo. Entonces, hay otra teoría de los famosísimos universos paralelos que se han tocado en películas como Marvel, ¿no? Del multiverse, que es como le llaman, el multiverso. El cual dice que si tú viajas al pasado, no estás viajando a tu pasado o al pasado de tu realidad, sino a un universo paralelo. Es por eso que si nos vamos al pie del renglón, ¿cómo dicen? No, al pie del cañón. Sí, ¿va? No sé. Bueno, ustedes me entendieron. Si nos vamos a las reglas estrictas, por ejemplo, películas como Volver al Futuro no serían posibles porque si, bueno, no sé si las has visto. Ok, sí la primera. Ok, bueno. En la segunda, sí, perdón, pero en la segunda, Marty regresa al pasado. Bueno, más bien, Biff regresa al pasado y le da el almanaque a su joven persona. Entonces él empieza a apostar, etcétera, y en el futuro es millonario, ¿no? Pero entonces esa línea del tiempo es la misma. Por eso cuando Marty regresa y le quita el almanaque, el futuro se modificó, porque ya no pasó lo que en el anterior línea temporal había pasado. O sea, todo es sobre la misma línea. Todo es sobre la misma línea. Vale. Exactamente. O sea, quiere decir que si yo regreso al pasado y no entro a la misma prepa que donde nos conocimos, en el futuro ustedes no estarían viendo esto, porque no existiría el podcast, ¿sí? Si fuera la misma línea temporal. Pero la teoría nos dice que hay universos paralelos, lo cual, si yo regreso al pasado y hago algo en mi línea temporal, en mi vida que estoy viviendo ahorita, no me va a afectar, sino le va a afectar al güero del otro universo paralelo. O sea, se va a crear otra ramificación. Exactamente. O sea, los universos paralelos son ramificaciones ¿De eventos alterados?
Ajá, o sea, de eventos alternos al tuyo. Pero también este es un punto bien importante. Porque si yo estoy viajando al pasado, estoy viajando al presente del güero del universo paralelo. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque para él no es el pasado, para él es el presente. Para mí es mi pasado porque a lo mejor viajé al 2015, pero para el güero del universo paralelo es el presente. Exactamente. Entonces, esto también nos diría que no es viable viajar al futuro, ver lo que va a pasar y regresarnos, porque no va a pasar lo mismo. Ok. Ahora, vamos a hablar retomando esta paradoja de que si los viajes en el tiempo fueran verdad y hubiéramos tenido viajeros en nuestros tiempos. Seguramente conoces a Stephen Hawking. Claro. El científico y físico más importante o uno de los más importantes de nuestra historia. Bueno, pues déjame contarte qué hizo Stephen Hawking. Stephen Hawking primero está en contra, bueno, no en contra, pero él dice que los viajes en el tiempo no son viables, no son posibles, bueno, al pasado no son posibles. Y hizo un pequeño experimento. El 28 de junio del 2009, curiosamente, o precisamente a las 12 del mediodía, Stephen Hawking se puso frente a la puerta de entrada de un elegante salón en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Y se esperó. No pasó nada. No pasaba nada. No pasaba nada. Y no pasaba nada. Y él dijo: me gustan los experimentos simples y el champán. Así que combiné dos de mis cosas favoritas para ver si los viajes en el tiempo del futuro al pasado son posibles. ¿Qué es lo que hizo este señor? Él se sentó, bueno, ya está sentado, sino que se instaló en la Universidad de Cambridge, en un salón muy elegante, y tenía una pachanga impresionante. Ah, caray. En la parte de arriba, que ustedes ya están viendo las imágenes, en la parte de arriba decía, bueno, en español, dice: bienvenidos, viajeros del tiempo. Okay. Entonces él lo que hizo fue que preparó una fiesta. O sea, era una fiesta súper elegante. Había champán, había copas, había muffins, bocadillos. O sea, había una fiesta en grande. Muy bien preparada. Muy bien preparada. Entonces él hace la fiesta y, repito, se paró, bueno, se puso frente a la puerta y esperó. Y esperó. Y pues no llegó nadie. Después de que terminó la fiesta, mandó las invitaciones. Pero curiosamente, las invitaciones, bueno, cuando a ti te mandan una invitación, pues obviamente, por ejemplo, hoy es 9 de diciembre. Si yo te voy a invitar a una fiesta, pues te digo... Adiós. El 10 de diciembre, ¿no? Ah, bueno, pues esta fue al revés. Si hoy es 9, dice, te invito el 8 de diciembre a la fiesta. O sea, no fue una fecha futura, una fecha pasada. Fue una fecha pasada. ¿Por qué? Porque él dice... Bueno, voy a citar textualmente lo que dijo Stephen Hawking. La invitación decía lo siguiente: usted está cordialmente invitado al evento para viajeros del tiempo organizada por el profesor Stephen Hawking. Decía la invitación, y dice Stephen Hawking: espero que copias de esta invitación sobrevivan por varios miles de años en un formato u otro. ¿Por qué? Imagina, esto pasó en el 2009, ¿ok? Entonces, nosotros ahorita, hay fotos obviamente de la invitación. Entonces, si nosotros vemos a esa invitación que pasó en el 2009, y si ya existe la máquina del tiempo, vamos a decir, ok, la fiesta es el 8 de diciembre a las 2 de la tarde. Entonces vamos a viajar al 8 de diciembre del 2009 a la 1 de la tarde para poder ir a la fiesta de Stephen Hawking. Okay. Entonces, esto comprueba que no existen los viajes en el tiempo al pasado. ¿Por qué? Porque obviamente él no le avisó a nadie.
Entonces, si alguien hubiera entrado por esa puerta, hola. No hubo invitados. No hubo invitados. Ok, sí. Exactamente. O sea, imagínate la impresión de Stephen Hawking que hubiera entrado 1, 2, 3 personas y gracias por la invitación. No manches. El GPI. Ándale, ajá, el GPI. Ajá. Wow. O sea, imagínate qué impresión, sabiendo que esa persona viene del futuro. ¿Sí te das cuenta hasta dónde podemos llegar con esto, la impresión? Y si te fijas la inteligencia de este señor. Sí. Para comprobarlo con un caso muy simple. Exacto. Y es que tiene bastante lógica, ¿no? O sea, yo hago invitaciones para una fiesta para viajeros en el tiempo. Y yo me espero el tiempo que dura la fiesta. Si veo que nadie llegó, nunca hubo una máquina del tiempo que haya permitido. Después mando las invitaciones y el Güero y Brandon en 2024 dicen, mira, hubo una fiesta a la cual nadie fue. Vamos. Pero aquí se podría omitir la parte de que si nosotros viajamos, estaremos viajando a un universo paralelo donde posiblemente sí llegaron invitados a la fiesta, pero nunca lo vamos a saber. O sea, en un multiverso sí. Exactamente. Sí hubo reventón. A lo mejor en el multiverso X sí llegaron invitados a la fiesta de Stephen Hawking. O sea, wow. Esto es un tema. Me explota la cabeza. Sí, totalmente. Y dice Stephen Hawking muy simpático. Dice, esperaba que la futura Miss Universo iba a abrir la puerta. Ok. Eso dice, ¿no? Quizás algún día alguien viviendo en el futuro va a encontrar la información y usará una máquina del tiempo para venir a mi fiesta, probando que un día los viajes en el tiempo serían posibles. Wow, de verdad es impresionante los temas que estamos tocando, hasta dónde podemos llegar, y si empezamos a divagar, nunca vamos a acabar, ¿no? Pero, ¿qué tal hasta el momento? Wow. Y eso que apenas vamos en lo teórico, en la base. O sea, lo que está por venir, mi intuición dice que me hará explotar la cabeza definitivamente. Si ahorita ya me puse a pensar muchísimo sobre ese simple pero gran experimento del doctor. Exactamente. Entonces, pues bueno, de verdad espero que les esté gustando el capítulo, porque ahora sí, regresando del intermedio, regresando a la última parte de este podcast, ahora sí vamos a hablar de los posibles viajeros en el tiempo. Así que no te vayas, esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe. Hasta el momento sabemos que el universo es infinito, ya que no le hemos encontrado un final. Entonces, si nos vamos a que el universo es infinito, quiere decir que hay infinitas galaxias, infinitas estrellas, infinitos planetas Tierra regados por el universo. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que hay infinitos tus, solo que en diferentes circunstancias. Hay un tú que sí es doctor, hay un tú que sí es abogado, que es arquitecto, que es ingeniero. Hay un tú que se volvió famoso alrededor del mundo. Hay un tú que es cantante y es el mejor de todos los tiempos. Es probable. ¿Te has puesto a pensar cuántos tus en el universo podría haber y qué tan diferentes pueden ser a ti? Bueno, pues si nos vamos a la teoría, puede ser posible. Continuamos con más suspenso aquí en Solo Dios sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, después de esta clase de ciencia, después de estos experimentos que ya les conté,
Espero de verdad que estén impactados, sorprendidos, pensando en muchas teorías locas que sin duda las vamos a leer en los comentarios. Si alguien por ahí, oye, ¿qué tal si en un universo Stephen Hawking nunca existió? Y las vamos a leer. Sí, o sea, de verdad las vamos a leer para que se pongan bien creativos en los comentarios. Y ahora sí viene la parte misteriosa, la parte del morbo que nos gusta mucho a ti y a mí. Porque les voy a contar de algunos posibles viajeros en el tiempo. Así que vamos a empezar con la historia de Sir Robert Victor Goddard. Este señor era un oficial de la Royal Air Force, o por sus siglas RAF, que así lo vamos a nombrar para no decir todo el nombre. Y en el siglo XX, esto sucedió en el siglo XX, y este relato es conocido porque sugiere una posibilidad de una experiencia temporal. ¿Ok? O sea, prácticamente, según este relato, este señor viajó en el futuro. Pero dice así: este señor, el señor Goddard, estaba volando solo desde Edimburgo hasta Andover, en Inglaterra, en un avión de modelo Hawker Hart, ¿ok? Según su relato, mientras sobrevolaba una base de la RAF abandonada en Dream, Escocia, de repente entró en una especie como de túnel en el tiempo y afirmó primero que el clima cambió drásticamente, pasando de una tarde gris y nublada, a un cielo brillante y soleado. Mientras volaba sobre la base, notó actividad inusual. Vio aviones modernos, de un diseño que no conocía, porque esto pasó en 1935. Entonces, aviones modernos a comparación de los de 1935, pues hay mucha diferencia. Creo que todavía ni se inventaban las turbinas, creo yo. Entonces, no sé. Y bueno, y además vio personal de la RAF con uniformes que aún no se habían introducido. O sea, este señor teóricamente viajó al futuro. Entonces, desconcertado, continuó su vuelo, o sea, siguió volando, o sea, pasó por el túnel en el tiempo, vio todos estos aviones, gente con un uniforme diferente y aspectos diferentes, pero pues es que, ¿qué haces, no? Pues tú sigues tu vuelo, no puedes aterrizar en cualquier parte. Entonces, después continuó su vuelo hacia Andover, que era el destino, y al llegar encontró condiciones meteorológicas adversas. Al regresar a Dream, todo volvió a la normalidad, el clima original y la base en su estado abandonado. O sea, él, digamos que iba volando sobre la base de Dream, pasó lo del túnel en el tiempo, vio lo que tuvo que ver, y cuando siguió volando, como que se regresó y la base estaba igual, el clima era igual, o sea, prácticamente regresó a su presente, ¿no? Por eso dijimos que tuvo un evento temporal. Y bueno, obviamente la historia de Goddard se ha citado a menudo como un ejemplo de un posible encuentro de una anomalía temporal, que era lo que les acabo de comentar. Sin embargo, es importante señalar que no hay evidencia independiente que respalde su relato, evidentemente. O sea, aquí ya le tenemos que creer la palabra de Goddard, ¿no? En cualquier caso, la historia de Sir Robert sigue siendo un relato fascinante y ha contribuido a la especulación sobre la posibilidad de experiencias temporales inexplicables. ¿Qué opinas de este señor? Un caso muy, muy interesante, y sobre todo es el primer caso que escucho yo de un viaje en el tiempo al futuro, porque todos estamos acostumbrados a los clásicos viajes de que, pues viajó al pasado, ¿no? Sí. Pero este es el primer caso que yo he escuchado relacionado a un viaje en el tiempo al futuro. O sea, sí, que entró en ese túnel temporal, vio que todo su ambiente era muy distinto, uniformes, aviones, condiciones climáticas, por lo cual pues él sintió que viajó a una época muy futura. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, este fue uno de los posibles viajeros en el tiempo, que digamos que no ocurrió nada espectacular, entre comillas, únicamente lo vivió él, entonces ya sería cuestión de creerle a este señor. Pero ahora vamos a uno de mis proyectos y temas favoritos, el proyecto Filadelfia. ¿Lo has oído? Muy breve. Ok.
¿Por qué les voy a contar del proyecto Filadelfia? Porque necesitamos esta pequeña historia para darle continuidad al otro viajero del tiempo que vamos a contar a continuación. Pero primero necesito que sepan qué es el proyecto Filadelfia. Bueno, prácticamente en el verano de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, el USS Eldridge, que es un barco, un destructor estadounidense con capacidad para 200 hombres, fue elegido para convertirse en el arma definitiva para luchar contra los submarinos nazis que asolaban el Atlántico. Como recordemos los capítulos que nos has traído tú sobre la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pues sabemos que Alemania y Estados Unidos pues estaban en guerra, ¿no? Por ejemplo, en la bomba nuclear con Oppenheimer y todo eso, bueno, pues había una cierta competencia, ¿no? Para ver quién tenía un armamento mejor o quién era más poderoso bélicamente, ¿no? Entonces durante ese tiempo pues se hicieron muchos experimentos, de los cuales ya hablaste en el capítulo anterior de experimentos del Holocausto, pero también experimentos tecnológicos, y este es uno de ellos. Ahora, ¿qué pasó? La historia, como les digo, comienza en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, como ya lo había comentado. La Marina de los Estados Unidos estaba interesada en desarrollar tecnología que le permitiera a los barcos ser indetectables en los radares de los enemigos. Imagínate que estás en la costa, bueno, en alguna costa, ¿no? Y tu radar no detecta ningún barco enemigo y de repente te llegan de sorpresa, pues es lo que provoca que muchas guerras se pierdan, ¿no? Lo inesperado, ¿no? De los ataques inesperados. Las emboscadas. Exactamente, así pasó Pearl Harbor y bueno, la bomba de Hiroshima, etcétera, ¿no? Y según el relato, un grupo de científicos logró desarrollar una técnica que le permitiría al barco hacerlo invisible a los radares enemigos. ¿Cómo lo iban a lograr? Bueno, para llevar a cabo este experimento, se eligió la base naval de Filadelfia, de ahí el nombre del proyecto Filadelfia. En la actualidad, entre otras cosas, acoge naves retiradas del servicio, etcétera, ¿no? Pero en ese tiempo pues estaba en funcionamiento. Sigue en servicio hoy en día. Ajá, exactamente. Pero bueno, ahorita ya se usa para otras cosas, sí, ¿no? Pero en ese tiempo pues estaba en su pleno auge, ¿no? Estaba en funcionamiento al 100%. Entonces, este proyecto tiene su origen con un oscuro proyecto de la Marina norteamericana. Esto pasó antes, ¿no? Esto tiene su origen en un proyecto que se llamaba Project Rainbow, o en español Proyecto Arcoíris, que así como fue lo nombraron primero. Todo comenzó cuando el doctor Franklin Reno propuso a la Marina de Estados Unidos la posibilidad de que los buques de guerra fueran invisibles a los radares, no al ojo humano. Ojo, nada más iba a ser invisible para los radares, pero para el ojo humano el barco seguía ahí, sí. Exactamente. Y Reno, que volvemos a la teoría, se basó en la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad. Por eso es importante que la supieran desde un principio. Y su relación con el electromagnetismo y la gravedad, punto que ya tocamos hace unos momentos. De esta manera se podía conseguir que el buque, envuelto en un anillo electromagnético, fuera indetectable para los radares. Y sí, o sea, si hay una interferencia electromagnética, pues obviamente los radares no lo van a detectar. Ahora, ¿cómo lograron o cómo iban a lograr esto la Marina de los Estados Unidos? Contrataron técnicos privados e instalaron unos potentes generadores sin saber que realmente iban a servir. O sea, ellos nomás los instalaron y dijeron, bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Okay. Rodearon todo el casco del barco con decenas de metros de cable eléctrico y dotaron al barco de complejos dispositivos electrónicos. Esto pasó el 22 de julio de 1943 y al parecer tuvo un éxito relativo, entre comillas. La leyenda cuenta que tras activar los generadores, estos rodearon al barco como de una neblina media verdosa
y desapareció a la vista de los presentes. O sea, no solamente fue invisible en los radares, sino fue invisible para el ojo humano. Pero por desgracia, bueno, vamos a contar qué pasó adelante. Pero aquí lo curioso fue que activaron los generadores, se generó esta neblina y el barco desapareció sin dejar rastro. Así desapareció. Pero curiosamente, varios testigos relataron que luego de que los generadores del barco comenzaran a zumbar y después de que se formó la niebla, esto pasó, digamos, bueno, o sea, después de que desapareció durante 15 minutos. Okay, o sea, fue bastante tiempo. Fue un tiempo considerable. Exacto. Pero durante ese tiempo que desapareció, varios testigos dijeron que vieron al barco en la base naval de Norfolk, en Virginia, ubicado a cientos de kilómetros de Filadelfia. O sea, prácticamente el barco se teletransportó a otra base. A la otra base, exactamente, en Virginia. Durante el tiempo que desapareció, después volvió a aparecer. Entonces aquí hay de dos sopas. O la Marina de Estados Unidos hizo posible, porque a ver, ojo, este no era el objetivo principal del barco. O sea, esto pasó, digamos, sin consentimiento de nadie. Fue accidental. Fue algo accidental. Entonces quiere decir que la Marina descubrió la manera de teletransportar el barco, lo cual es bastante, pues, impresionante. Pero lo más impresionante de esto fue que cuando el barco regresó a Filadelfia, descubrieron que la tripulación, bueno, primero estaba muerta, y segundo, lo más impresionante fue que las personas estaban fundidas en el metal del barco. Ok. O sea, es como si en el regreso, en el viaje, como que las partículas no se alinearon o no se centraron bien y tu cuerpo humano, digamos, se quedó fusionado con el metal del barco. Entonces, digo, esta es una de las posibles teorías que pasaría si se hace la teletransportación. Porque obviamente tienes que mandar todas las partículas a otro lado y hacer que se vuelvan a formar en el mismo orden, que no pase nada. Su conversión de energía a masa no fue correcta. Exactamente. Wow. Entonces, si las partículas no se ordenan correctamente, pasaría lo mismo que pasa aquí. Sí. O sea, la partícula de mi cuerpo se fusiona con la del metal y pues hacen ahí un desbarajuste, ¿no? Obviamente esto queda en teoría, o sea, no es una historia que se tenga como 100% verdadera, pero sin duda es muy interesante que, de ser posible, pues fue primero un accidente posiblemente que no fue tan accidente porque, o sea, descubrimos que la teletransportación sí existe. Sí, pero su objetivo no era ese. Exactamente, o sea, lo más sorprendente de esto es que el objetivo no era ese, o sea, lo descubrieron, bueno, pasó, pero no era el objetivo. El único objetivo era hacerlo invisible. Sí, o sea, ellos querían aislar todas las señales electromagnéticas que metían sus dispositivos para que no fueran localizables en esos monitores. Y pues al final, por accidente, descubrieron que un caso muy importante o interesante de teletransportación. Ya conocemos lo que fue el proyecto Filadelfia, que obviamente lo toqué a muy grandes rasgos. A lo mejor ya después saldrá otro capítulo dedicado al proyecto Filadelfia, porque sí tiene más detalles. Pero simplemente quería que lo conocieran. ¿Por qué? Porque el siguiente caso de viajero en el tiempo se llama Al Bielek y el proyecto Montauk, pero tiene que ver con el proyecto Filadelfia. En 1984, esto sucedió en el 43. En 1984, basado en estos extraordinarios hechos, se estrenó una película que se llama El Experimento Filadelfia, que fue una adaptación de un libro, etcétera, ¿no? Entonces, se estrenó la película en 1984. 4 años más tarde, un hombre de 57 años llamado Al Bielek, quien sufría desde hace unos años un severo cuadro de amnesia, bastante agudo,
Después de ver esta película, tuvo una especie como de revelaciones o de recuerdos. Bielek reveló que comenzó a recordar varios pasajes ocultos de su vida, por lo que acudió a varias terapias para poder desbloquear su memoria. ¿Okay? Después de que acudió a estas terapias para poder ver si podía recordar más. De este modo, descubrió que había trabajado supuestamente en el proyecto Montauk, un presunto proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos, llevado a cabo en la década de los 70 y 80 en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk en Long Island, que comenzó, o más bien, que era una inmediata consecuencia del experimento Filadelfia. Este proyecto había desarrollado técnicas de guerra psicológica e investigaciones increíbles, incluyendo viajes en el tiempo. Y digo, es probable o es lógico que si este proyecto se desencadenó del proyecto Filadelfia, el cual lograron hacer que el barco literalmente viajara en el tiempo, porque viajar en el tiempo es llegar de una distancia a otra en segundos. Sí. Y si lo vieron a miles de kilómetros de la base, quiere decir que viajó en el tiempo. Entonces, si ya lo habían logrado, no dudo que los estudios siguieran para poder ver o para poder perfeccionar la técnica. Sí, que hayan abierto otra carpeta de investigación relacionada a ese caso. Exactamente. Bueno, este señor explicó que él y su hermano fueron comisionados en 1983 para viajar al pasado en este agujero de gusano para destruir el equipamiento del USS Eldridge, que fue el barco que se teletransportó. Dado que su llegada a 1983 estaba provocando varios problemas, por lo que la única opción era ir al pasado y evitar esa llegada. ¿Okay? De acuerdo con Bielek, él y su hermano completaron la misión. Sin embargo, algo pasó en ese viaje y por accidente terminaron en el año 2137, donde pasaron 6 semanas en una cama de hospital recuperándose de algunas quemaduras por haber estado en contacto con el hiperespacio. ¿Okay? Ellos tenían una misión de viajar al pasado por temas del proyecto Filadelfia, y bueno, él comenta que por algún accidente o algo que pasó terminaron en el año 2137. Futuro. Viajaron al futuro. Después, Al Bielek, por medios desconocidos para él, que eso la verdad es que no entiendo cómo lo explicó, dice que por otras cosas, por otros pedillos, terminaron viajando al año 2749, época donde, según él, su visión, o bueno, digamos, lo que él vivió ahí durante 2 años, en 2749. Y él relató que cuando llegó a ese año, despertó otra vez en un hospital. Pero lo primero que le llamó la atención fue que él vio un avanzado material quirúrgico, y típico del establecimiento, increíblemente revolucionario, el cual no tenía nada que ver con los artefactos actuales. Digo, y si vamos a viajar más de 700 años en el futuro, pues es probable que los aparatos de hoy en día en un hospital no tengan nada que ver con aparatos del futuro de 700 años. O sea, sí, tú vete 700 años atrás y nada que ver con lo que tenemos ahorita. Sin anestesia. Exactamente, seco, sin anestesia. Después, el sistema médico del futuro utilizaba tratamientos vibracionales y ligeros. No sé a qué se refería con vibracionales y ligeros. Digo, no sé, bueno, según él vivió ahí 2 años, pero no sé a qué se refiere con eso. También afirmó que había ciudades flotantes y que podían ser transportadas a diferentes partes del planeta. Algunas de ellas tenían más de 2.5 millas de altura. O sea, ya estamos hablando de, pues, que son como, como 4 kilómetros aproximadamente, un poquito más, ¿no?
Hice las cuentas muy, muy al azar, así que no sé cuánto es. Después, y aquí hay algo bien importante. Todo esto fue gracias a los estudios que permitieron controlar la gravedad, que fue lo que ahorita, bueno, hace unos momentos comenté, que si nosotros pudiéramos controlar la gravedad haríamos miles de cosas. Entonces, este señor dice que en el futuro logramos controlar la gravedad y por eso tenemos ciudades flotantes. Wow, controlaron el gravitón. Controlaron el gravitón, ok. Y además dijo que la población mundial era extremadamente reducida, pues en el año de 2749 apenas había 300 millones de personas. Ahorita somos 8,000 millones de personas. Entonces, híjole, un montón, menos del 10%. Y bueno, después también aseguró que en ese año, en 2749, ya no había guerras, porque se habían, o bueno, más bien había existido una gran conflagración entre los rusos y los chinos, así como entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Digamos que ya vivíamos, entre comillas, en una especie de utopía, ¿no? Ya sin guerras, etcétera, todo unificado, que digo, no sé si pudiéramos llegar a ese caso, que ojalá que sí, pero bueno, el señor dijo esto, ¿no? Después... Aguanta. 300 millones de personas. Ajá. ¿Y cuántos somos ahorita? 8,000 millones. ¿Pero no tendrían que ser 300,000 millones? Porque dijo que se había reducido. Ok, se redujo. Ajá. Ok. De hecho, también relató Bielek que tampoco existía un gobierno como tal, pues había un sistema informático de inteligencia sintética, o lo que actualmente llamamos como inteligencia artificial, que había sido construido en el siglo XXVI, que ejecutaba todo y hacía funcionar todo correctamente. O sea, estamos hablando de que en los 80 y tantos, digo, no sé si ya se tenía como el concepto de inteligencia artificial. Lo dudo, no lo sé, no tengo el dato exacto, pero hoy en día lo vemos algo normal. O sea, la inteligencia artificial ya la usamos día a día. Ya está entre nosotros. Ya está entre nosotros. Pero en ese tiempo no. Entonces, imagínense que este señor ya dijo que en el futuro una inteligencia artificial controlaba todo y funcionaba de tal manera, tan perfecto, entre comillas, que ya no había guerras, etcétera, ¿no? También dijo que nadie necesitaba tener dinero, pues simplemente no había necesidad de tenerlo. Todo el mundo tenía sus propios créditos, como él le dijo, que les permitía comprar todo lo que quisieran y desearan en cualquier momento, ¿no? Como el dinero real. Y también, bueno, la Tierra dijo que había pasado por varios cambios climáticos y geográficos, pues las costas de los continentes habían cambiado considerablemente y el nivel del agua era muchísimo más alto. La Antártida. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, este señor ya nos dijo que pues que ya nadie necesitaba dinero, que todo era por medio de créditos, lo cual pues en muchas películas futuristas, por ejemplo en el caso de Passengers, de Pasajeros, pues ya todo se compraba por créditos, ¿no? Digamos que ese era como tu sueldo, ¿no? Sí. Entonces digamos que hoy en día es un poquito más factible, pero bueno, o sea, me sorprende lo que este señor haya dicho, ¿no? Que bueno, obviamente también habrá gente que no le cree porque tenía amnesia y todo eso, ¿no? Pero bueno, por lo menos esta es la historia que contó Bielek. Seguimos con el caso de Ali Razehi. El científico Ali Razehi. Este señor, no tan señor, tenía de 27 años, okay. Para nada un señor. Llamándole la rodilla. Sí. Registró su propia, así le nombró él, máquina para viajar en el tiempo, Ariyayek. Okay. Así la nombró él. La registró en el Centro Estatal de las Invenciones Estratégicas de Irán. ¿Okay? Pero hay algo bien curioso aquí. Este joven dice lo siguiente: no le llevará al futuro, sino que se lo traerá a usted. Y voy a explicar cómo. ¿Recuerdas el cronovisor? Sí. Ok, para la gente que no sepa qué es el cronovisor, está en el capítulo 16 de la primera temporada.
El cronovisor prácticamente es una máquina que, lo voy a decir muy, muy al aire para que lo vayan a ver el capítulo, pero el cronovisor prácticamente es un aparato escondido del Vaticano, el cual nos permite ver el pasado, no viajar al pasado, ver el pasado. Y lo que dice este señor, fíjate que yo al principio pensé que sí era como una máquina del tiempo, pero no. Fíjate bien lo que hace esta máquina. Registró su máquina, etc. El dispositivo usa una serie de algoritmos complejos para predecir con una precisión del 98% los próximos 5 a 8 años en la vida de cualquier individuo. O sea, no es una máquina del tiempo como tal, sino que tú le metes algo, no sé si tu fecha de nacimiento, no sé qué le metas como datos, como base de datos, y la máquina te va a predecir teóricamente hasta en un 98%, lo cual es muy elevado, cómo va a ser tu vida los próximos 5 o 8 años. Ahora, Rasehi, que este científico iraní, también patentó anteriormente otros 179 inventos y dice que ha trabajado en el proyecto de la máquina a lo largo de los últimos 10 años. O sea, lleva bastante tiempo trabajando con esta máquina del tiempo. Ahora, algo que no me cuadra tanto o que no me puedo explicar es cómo sabe que va a predecir las cosas en un 98%. O sea, si la máquina predice de aquí a 5 u 8 años, tendrían que haber pasado desde que la creó 8 años. O sea, ponle, la creó en el 2010, por poner una fecha. La creó en el 2010 y la máquina le dijo que iba a pasar tal cosa hasta el 2018. En el 2018 ya podemos comprobar que sí, la máquina da una efectividad del 98%. Sí. Entonces, ¿de dónde sacaron o de dónde sacó este señor que predice las cosas en un 98%? O sea, ¿ya la había utilizado? Ya la había utilizado, o no sé si se inventó el número, pero vamos a comprársela. Ok. Entonces, se supone que ya la había utilizado, entonces predijo muchas cosas. Por ahí también se dice que no la ha lanzado al mercado porque, según él, los chinos robarían la idea y producirían millones de máquinas de la noche a la mañana. Y pues sí, obviamente, ¿no? Digo, no sé ustedes, pero creo que muchas personas quisieran tener una máquina que va a predecir tu futuro, ¿no? Porque ya sabes si voy por aquí, si voy por allá, si invierto aquí o si invierto allá. Pero, digo, no sé, hay una teoría que según esto el gobierno iraní cayó a este señor, bueno, a este joven, para que ya no pudiera, digamos, platicar más de este concepto, ¿no? Digo, es una teoría que se tiene, la verdad es que no sé si sea cierta, pero bueno, ahí está esa máquina del tiempo entre comillas, ¿no? Y vamos a seguir con Andrew Carson, que vamos a irnos un poquito más rápido porque este capítulo se está extendiendo bastante. Esta historia sucedió en el 2002. ¿Qué es lo que pasó? Prácticamente, o en pocas palabras, un hombre viajó en el tiempo al pasado, bueno, a nuestro presente, que era su pasado. Okay. Un hombre que, según explicaba a la prensa, que había hecho un viaje desde el futuro hasta nuestra actualidad para sencillamente volverse rico, en pocas palabras. Un regreso al futuro que tuvo un final realmente sorprendente. Y ojo, según la información disponible en la web, Andrew Carson se hizo mundialmente famoso luego de ser llevado a prisión por un supuesto fraude en la bolsa de valores de Nueva York. Era un novato sin mayor carrera en el mundo de las inversiones y su modesto capital de inicio eran $800. O sea, él invirtió como primer capital $800 y tras 2 semanas ganó $350 millones. ¿Cómo logró esto? Bueno, él dice que viajó
desde el futuro. Bueno, para nosotros sería el futuro, para él sería su presente, pero viajó desde el futuro al pasado o a nuestro presente para poder invertir obviamente en las acciones o en las empresas que obviamente le iban a generar tanta cantidad de dinero. Entonces pasó de tener $800 o de invertir $800 a convertirse en un hombre millonario que su patrimonio ascendía a los $350 millones. Sospechoso. Exactamente. Obviamente lo fueron a interrogar, obviamente le dijeron que cómo lo había hecho, etcétera. Y bueno, él dijo muchas cosas, ¿no? Que obviamente venía del futuro, etcétera. Y algo curioso es que dice esta teoría, que él obviamente intentó negociar con el FBI o la policía o lo que sea. Y tal es así que el señor Andrew Carson quiso hacer un trato. Él les dijo que le revelaría a las autoridades la localización exacta de Osama Bin Laden en aquellos momentos. Esto sucedió en el 2002. Recordemos que el ataque a las Torres Gemelas sucedió en el 2001, o sea, prácticamente esto pasó un año después. Y tengo entendido que a Osama lo mataron en el 2010. Quiero creer, o por lo que recuerdo fue en el 2010 o 2009. Pero según este señor quiso hacer un trato con la policía y les dijo que les iba a dar la posición exacta de Osama Bin Laden. No sé cómo ni sé por qué la sabía, pero eso les dijo. Y además les daría la fórmula para curar el SIDA. Algo que, no sé si la policía accedió, pero simplemente de un día para otro Andrew Carson desapareció. Entonces, esta es una historia de un posible viajero en el tiempo que se hizo millonario en 2 semanas y que además quiso hacer un trato con la policía. Y repito, no sé si el trato se llevó a cabo, la verdad eso sí no sé, pero de un día para otro Andrew Carson desapareció. Y lo más importante es que en el 2002, en nuestro 2002, no había registros en ninguna parte del mundo de un Andrew Carson. Por lo tanto, sí es probable que haya venido desde el futuro. Sí, nació obviamente después, ¿no? Nació después. Y aquí, señores, es donde viene el material exclusivo que vamos a subir a redes sociales. Entonces les recomiendo que nos sigan en redes sociales y que nos visiten, porque ahí va a estar, digamos que el último o el contenido exclusivo de este capítulo. Entonces los vemos por allá, para que también por ahí comenten de vengo del capítulo de entonces ahí los esperamos. Que por cierto son datos muy relevantes para este episodio. Uh-huh. Por eso también nos gusta crear este tipo de dinámicas para que se vean más involucrados en ello. Exactamente, y les recomiendo de verdad que vayan a verlo. Y bueno, ya para ir cerrando, para ir concluyendo, mi querido amigo, creo que les voy a contar, por lo menos para mí, la que es la mejor historia que les traigo el día de hoy de un posible viajero en el tiempo. Lo mejor para el final. Lo mejor para el final. Excelente. Exacto, exactamente. Lo mejor tarda en llegar, ¿eh? Que bueno, hasta ahorita, por lo que nos has contado, creo que todo me ha parecido increíble. Y bueno, con la siguiente historia siento yo que vas a dar el remate perfecto para este episodio. Y bueno, la historia de Sergei Ponomarenko. ¿Has escuchado hablar de este señor? No. Ok. Bueno, Sergei Ponomarenko. Esta es su historia. El 23 de abril del 2006, residentes de Kiev, en Ucrania, reportaron la presencia de un hombre desorientado y que parecía perdido. Se trataba de Sergei Ponomarenko, un viajero en el tiempo. Después, la policía se acercó para ayudarlo.
Pero al pedirle su identificación, Sergei Ponomarenko mostró un documento expedido por la antigua Unión Soviética fechado en 1950. Portaba ropa de la época de los 50, pero curiosamente estaba en excelentes condiciones. Cargaba una vieja cámara y preguntaba por una calle que ya no existía. Los agentes pensaron que se trataba, obviamente, de un enfermo mental o en el mejor, por decir algo de los casos, pues de un hombre ebrio, ¿no? No, un hombre ebrio. Ah, ok. Ajá. En consecuencia, obviamente, de estos actos, lo condujeron hasta una clínica en donde un psiquiatra lo revisó, lo entrevistó y aparentemente Sergei Ponomarenko no contaba con ninguna enfermedad mental. Y además, por ahí se dice que los relojes se paraban cada vez que Sergei Ponomarenko estaba en la oficina. ¿Ok? Los relojes se paraban cuando él llegó a la oficina. Pero ¿qué es lo que pasó con Sergei Ponomarenko? Bueno, él contó que solo había salido a tomar fotos el 23 de abril, pero del año de 1958. Lo encontraron el 23 de abril del 2006. Pero él dice que él salió a tomar fotos el 23 de abril de 1958, cuando de pronto vio un platillo volador bastante extraño. Y de la nada todo parecía haber cambiado. El viajero en el tiempo argumentaba que las pruebas se encontraban en la misma cámara fotográfica que él traía. Así que las fotos fueron reveladas y lo que hallaron dejó atónitos a todos. Primero, el rollo de Sergei Ponomarenko, que es el que tenía en su cámara, aparentemente había dejado de fabricarse en 1960. Y a pesar de que dijeras, bueno, pero una cosa es que lo dejaran de fabricar y a lo mejor lo tenía guardado. No, porque según esto, el material no se conservaría tan bien o no podía durar por más de 20 años. Entonces era imposible que ese rollo existiera en el 2006. Asimismo, las fotos que tenía Sergei Ponomarenko en su cámara revelaban a una antigua ciudad de Kiev, en Ucrania, como ya lo comenté. En el retrato estaba una bella mujer y el propio Sergei Ponomarenko. Y estaba vestido exactamente igual a como lo encontraron en el 2006. Pero lo más sorprendente es que una de las imágenes revelaba el platillo volador u ovni que él dijo ver, tal como él lo había descrito. Pero sin dejar muy claro cuál sería o cuáles iban a ser los siguientes pasos de la investigación, el psiquiatra lo mandó descansar. O sea, le dijo, ¿sabes qué? O sea, pues también déjame ver qué onda con lo que te voy a preguntar, con lo que voy a hacer, y mañana hablamos, ¿no? Y lo más curioso es que las cámaras de vigilancia de la clínica captaron a Sergei ingresar en la habitación, pero nunca lo vieron salir. Las ventanas del cuarto estaban enrejadas y aún así Sergei Ponomarenko desapareció sin dejar rastro. Entonces, este hombre un día lo encontraron en el 2006. Lo encuentran en el 2006 y cuenta esta historia, que él simplemente fue a tomar fotos y que de la nada apareció ahí. Y algo bien curioso de este tema es que según las averiguaciones que hicieron después, se dieron cuenta que sí existía un Sergei Ponomarenko en 1958, el cual se le había reportado como desaparecido en los años 70. Que fue cuando exactamente. Incluso la casa donde él dijo que había vivido sí existió, pero en el 2006 ya la habían derrumbado. Y lo más impactante de esto, ¿te acuerdas que te dije que en las fotos que revelaron había una mujer? Ok. Bueno, después pudieron contactar a esta mujer y ella dijo que sí. Bueno, esta mujer se llamaba Valentina y esta mujer dijo que sí, que Sergei Ponomarenko había sido su novio y que tenían planes de casarse, pero que de un día a otro desapareció.
Entonces, esta por eso te digo que es la historia que más me gusta, porque también hay evidencia fotográfica. Digo, bueno, no, tú no la viste aquí, pero bueno, ya obviamente nuestro público ya la está viendo y sí son fotografías muy impresionantes, sobre todo la del platillo volador que fue el que vio Sergei. Y digo, es una historia que tiene un poquito más de lógica que lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Por eso te digo que esta historia me encanta. Y ahora sí, para concluir, en esto de los viajes en el tiempo, porque en la investigación ardua que estuvimos haciendo para este episodio, pues obviamente están las típicas fotografías, ¿no? Obviamente creo yo que las han visto y tú también. Del señor, bueno, del muchacho, por ejemplo, que es una fotografía de los años 30 o 40, no me acuerdo. El cual hay un hombre vestido como muy moderno, hasta trae gafas de sol y todo, ¿no? Exactamente, entonces ya es muy famosa. Después de investigar un poco, bueno, ya como que se comprobó o se han estado dando como teorías o respuestas a la que posiblemente sí, o sea, no sea un viajero en el tiempo, sino que simplemente se vestía de otra manera, digo, no sé. También, por ejemplo, hay un clip de una película de Chaplin, donde creo que se llama El Circo, la película, en la cual pues hay como gente que va pasando al circo, bueno, va pasando por una calle, y una mujer tiene como un teléfono hablando, o sea, como si estuviera hablando por teléfono, como si tuviera un celular agarrado, ¿no? Entonces dicen que también era una viajera en el tiempo, ¿no? Teléfono móvil. Ajá, un teléfono móvil, pues un smartphone, ¿no? Para que se entienda. Hay más fotografías también donde según esto hay pinturas, o sea, no es una foto, pero son pinturas donde los protagonistas de la pintura pues traen como si fuera un teléfono. Hay también otra foto de un barco, bueno, es como de un barco que hay con un señor vestido de blanco y que dicen que el corte de pelo no va para la época, o sea, son temas o son cosas que la verdad no las quise meter aquí, porque no pienso que sean reales. O sea, bueno, de por sí esto está en duda, pero sí esas fotografías y todo eso, la verdad es que no creo que sean nada reales. Aparte, vamos a ponernos críticos. Si todo esto creen que es porque había, o bueno, porque tenían teléfonos celulares que no se habían inventado obviamente en esa época, etcétera, dime una cosa. En ese tiempo, cuando por ejemplo en el caso de Chaplin, que la mujer iba hablando por teléfono, ¿cómo iba a hablar por teléfono si no se habían construido las antenas, los satélites, para que el celular tuviera cobertura? Sí. ¿Cómo lo iba a lograr si no existía eso? O sea, es como si yo agarro mi teléfono y me voy a 1500 y me hacen una pintura, obviamente yo con mi teléfono, pero de nada me va a servir el teléfono en 1500 porque no hay internet, porque no hay cobertura celular. O sea, son cosas que, repito, por eso no las metí en el podcast, porque se me hacen muy absurdas. Sí. Aparte, ¿con quién iba hablando por teléfono? O sea, ahora resulta que las ondas telefónicas traspasan en el tiempo. No sé. Algo que sí se me hace muy curioso, y que esto sí lo metí aquí, es que hay una pelea, concretamente de Tyson, que sucedió en 1995. El cual es un fragmento de la pelea en el cual está la cámara apuntando hacia Mike Tyson. Y de fondo en el público se ve como claramente, mira, préstame tu teléfono. Se ve como claramente como un espectador, como si estuviera haciendo esto y estuviera grabando la pelea. Pero el celular, obviamente, que tiene, no va acorde, o bueno, más bien nada acorde al... Bueno, sí existían los celulares, pero no eran así, obviamente, o sea, como los modernos. ¿Sabes a cuál se parece? Bueno, obviamente la foto ya la están viendo ahí. ¿Te acuerdas del Galaxy S3?
Samsung Galaxy, sí. Ok. Que bueno, obviamente había de varios colores, pero el blanco, que era la tapa blanca y que nomás tenía como una camarita cuadrada en el centro. Ah, bueno. Haz de cuenta que, bueno, por lo menos para mí, eso es a lo que más se le asemeja ese celular que tenían el público. Ahí quedó la leyenda. Pero después de varias investigaciones y todo eso, se pudo, bueno, no se pudo comprobar, pero se tiene la teoría de que no era un celular para tomar fotos. O sea, no era un celular. O sea, no era un viajero en el tiempo. Pero lo que sí es cierto es que en esa época ya se habían construido cámaras bastante compactas para poder tomar fotos. Tal es así, por ejemplo, del modelo Casio QV10A y el modelo QV100. Al igual que el Logitech Photoman. O sea, en esa época ya existían ese tipo de cámaras. Lo cual, si comparamos la foto del posible viajero en el tiempo con el teléfono con la cámara, pues se ven bastante similares. Ojo, la resolución del video no nos permite ver a ciencia cierta si es este tipo de cámara, porque digo que se parece mucho a un Galaxy S3. Pero digamos que fue la más interesante que me pareció más interesante, pues, ¿no? De hecho, yo esta no la conocía. O sea, te digo, muchos conocen la famosa foto del viajero en el tiempo, pero yo en lo particular esta no la conocía. Entonces, se me hizo importante meterla, digo, para que la gente obviamente sepa de su existencia y que también nos dé la opinión en los comentarios, sí. A pesar de que dicen que pudo haber sido la cámara Casio o la Logitech. Ahora sí, ¿qué opinas de todo esto? Un tema bastante... aparte de interesante, complejo, ¿no? Porque empezaste con términos científicos que, como comentabas, o sea, son un fundamento importante para encontrarle lógica a todos estos casos. Exactamente. Fueron casos bastante interesantes y sobre todo en el aspecto de la evidencia también me da mucha impresión cómo se le aplica la lógica para descubrir, o sea, para desmentirlo, ¿no? Por ejemplo, en el combate de Tyson que dices, o bueno, se puede decir que ya se comprobó que fue una confusión entre modelo de cámara compacta de esos tiempos a un celular ya moderno, que para ese entonces no era posible crear ese tipo de celulares para los 1995. Exacto. También, bueno, es importante que es uno de los temas que también se ha desmentido mucho porque su fundamento es lo científico y hoy en día no podemos luchar contra las leyes de la física, ¿no? Exacto. Aparte, hoy en día ya con tantas redes sociales se ha creado mucho auge entre viajeros en el tiempo y otros temas que estaremos por tocar en futuros episodios. También, bueno, de un caso muy popular que estuvimos platicando fuera de cámaras, que ya me habías dicho que no hay también evidencia de que existió, como la gran mayoría de los casos, ¿no? Pero aún así dejan en qué pensar, y fue el caso de John Titor, ¿verdad? Exactamente. Habías dicho, la aparición de John Titor, que fue un posible viajero del tiempo del 2036. Sí, o sea, fue ya, bueno, estos, no me acuerdo en qué año sucedió, pero creo que fue por ahí del 2002, 2004, que apareció, creo que en foros de Reddit. Bueno, no sé si fue en Reddit, pero en un foro de internet de esos antiguos. Que sí, o sea, él decía que era un viajero del tiempo que provenía del 2036 y que según esto su misión era conseguir, no me acuerdo si un teclado o una computadora IBM del año de no sé dónde, que porque era una computadora que tenía como una pieza dentro de ella que ya no se podía conseguir en esos años, ¿no? Entonces que va a ir por ella. Pero bueno, continúa si quieres. Sí, y bueno, también les voy a hablar o contar brevemente el caso de John Titor, que es muy popular, muy famoso. Sí, en resumen fue un viajero en el tiempo que buscaba una máquina de IBM con una pieza esencial para un proyecto que tenía en el futuro. Su primera aparición fue en 1998 y aquí fue donde me dio más curiosidad,
porque se relaciona con algo que hablaste en Proyecto Caret. Ah, ¿sí? Bueno, todo empezó en ese año, en 1988, cuando Art Bell, presentador del programa de radio ya mencionado en Proyecto Caret, Coast to Coast AM, que traía excéntricos temas de todas partes Esto ya se puso interesante. Del mundo. Durante como todo proyecto o programa de radio, ya ves que lo fragmentan en secciones, ¿no? Para darle más organización a los programas. Sí. Durante uno de sus segmentos, denominado Líneas de Tiempo Abiertas, en el cual, bueno, cualquiera podía mandar, pues ya sabes, sus cartas, ¿no? Sus posibles casos. Sí, sus experiencias. Ajá. Bell, en ese segmento, leyó una carta de un hombre que decía venir del futuro. Ok. La carta decía: soy un viajero del tiempo. He estado en esta línea del mundo desde abril de este año y planeo irme pronto. Normalmente, los viajeros del tiempo no afectan a propósito a las líneas del mundo que visitan. Sin embargo, esta misión es inusualmente larga y me he encariñado con algunas personas que he conocido aquí. Okay. Escribió John Titor. O sea, la primera aparición fue en Coast to Coast. Sí, años antes de que eso sí no fuera sabía, en auge. Y fue lo que a mí también me dio mucha curiosidad, porque se relaciona bastante, bueno, con Proyecto Caret. Sí, porque pues en ese entonces pues era la mano peluda, ¿no? de Estados Unidos. Y fíjate que otro punto que leíste ahí y que también ya lo tocamos en este tema, y les juro que no está planeado, es que dice... o sea, bueno, no me acuerdo textualmente lo que dice, pero... ¿Que no afecta? Ajá, que no afecta las líneas del tiempo en donde viaja. Entonces, ahí otra vez... El multi. Ajá, o sea, el multi. Sí. O sea, wow, qué interesante. Sí, eso también da a entender que no estamos en una misma... O sea, en nuestra historia se escribe en la misma línea temporal, pero cuando ya empiezas a afectar ciertas partes del tiempo, pues empiezan a crear otras ramificaciones. Hay una referencia para los que vieron Loki. Ok. Una muy buena serie de Marvel, te la recomiendo. Ok. Pero bueno, regresando otra vez al tema, después de otros mensajes de presentación, lee bastantes cartas el presentador Bell. Titor se ausentó hasta el año 2000, cuando alguien con un historial similar comenzó a publicar bajo el nombre del usuario Time Travel Zero en el foro del Instituto de Viajes del Tiempo, con una historia muy parecida a la que Bell recibió y leyó en Coast to Coast. Ok. ¿Qué pasó después? Bueno, a los 3 años, ya en el 2000... al año, ya en el 2001, regresa otra vez este auge del viajero, del posible viajero del tiempo, exactamente en el 27 de enero del 2001, cuando alguien publica en un foro, lo que mencionabas, de BBS, espero que se pronuncie así, un foro también de Art Bell, y comparte datos sobre su vida como viajero del tiempo, e invitando sobre todo a hacer preguntas, ¿no? Okay. Viaje en el tiempo, pregúntame lo que quieras, ¿no? Sí. ¿Quién va a ganar en el siguiente partido y todo? Que también lo tomaste en el caso del chavo que se hizo millonario. Sí. Okay. Sí, de hecho ya se había tardado en encontrar un caso parecido, ¿no? Viajo en el tiempo. Claro. Vamos a aprovechar las predicciones. Exactamente. Para las apuestas. Exactamente. Desde ese momento, 2001, fue cuando se dio el boom de John Titor. Para quienes nos están viendo, bueno, aquí él dejó los planos de la posible máquina del tiempo. Sí. Que se ve muy... Pues se ve compleja, ¿no? Una máquina a cierta vista se ve compleja. Creo que no la tienes por ahí, te lo voy a enseñar. Ok. Lo único que sabía era que estaba en la cajuela de un coche, pero no me acuerdo la marca. Creo que era un... creo que un Datsun o un Renault, no me acuerdo. Ok. Ajá. Sí, bueno, como tal, fue fabricada por General Electric. No sé si tenga algo que ver con... No, bueno, la encontraron, ¿verdad? General Electric era, o sea, es la marca como o sea, otra cosa totalmente. Otra cosa aparte. Ok, perfecto. El 27 de enero del 2001, en la fecha cuando se hizo el auge de Titor, escribió: Ajá. Saludos.
soy un viajero del tiempo del año 2036. Estoy de camino a casa después de conseguir un sistema informático IBM 5100 del año 1975. Wow. Mi máquina del tiempo es una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria fabricada por General Electric. Y retomamos otra vez los términos que nos contaste en un principio de este episodio, que me vuelven a volar la cabeza, ¿no? Ya mezclando toda la parte científica con estos casos, deja mucho en qué pensar. Después, supuestamente, John, al igual que otros viajeros en el tiempo que comentaste en este episodio, desapareció sin dejar rastro. Y no fue hasta el año 2018 cuando otro posible viajero en el tiempo, llamado Michael Phillips, dijo que él conoció a John Titor y que en el año 2036, gracias a esa misión que hizo de conseguir esa pieza, logró evitar la guerra civil y la tercera guerra mundial. Ok. O sea, tenía un objetivo, porque se dice que para nosotros el futuro, pero el presente de él, él estaba en posible guerra civil. Donde él entró en ese tipo de investigación y él dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero evitar esto. Viajó en el tiempo, consiguió ese artefacto que le faltaba, que la verdad desconozco cuál era el uso, qué máquina iba a utilizar o sí, para qué lo iban a ocupar, ¿no? Exactamente. Y bueno, es al igual que muchas historias, pues también dejan mucho en qué pensar. Viéndolo ya en el lado lógico, pues sí hay más probabilidad de que sea falsa, ¿no? Como muchas historias de viajeros, de posibles viajeros en el tiempo que hemos visto hoy en día en todas las redes sociales. Y ya para también terminar mi parte de este tema, hablaré de otro, se puede decir, popular viajero en el tiempo, así muy brevemente, porque va a ser la introducción al siguiente episodio de este podcast. El nombre de este viajero en el tiempo es Eno Alaric. ¿Habías escuchado de él? No. Ok. Él es una persona que a través de TikTok asegura o afirma ser un viajero del tiempo. Y al igual que Baba Vanga, tiene varias predicciones. Bien. Él dice que viene del año 2236. Ese es su presente. Futuro para nosotros. Poco más de 214 años aproximadamente, a ahorita 2024-23. Dijo que fíjate, este te va a interesar, porque es una fecha, muy próxima. Él menciona que en el año 2024, todas estas predicciones para el año que viene, 2024, la Tierra tendría contacto ya formal con extraterrestres. Anhelo ver eso. El 7... ¿quién no? La verdad. Sí. Él dijo lo siguiente. El 7 de julio, los humanos van a tener su primer contacto real con una especie alienígena llamada Arsax en el lado sur de Alaska, Estados Unidos, reveló. Alaska, zona también muy importante para el siguiente episodio, porque esas zonas como que alejadas de la población son las misteriosas. Antártida, el Polo Norte, Alaska. Sí, nadie tiene contacto o información de lo que se está haciendo ahí, ¿verdad? Porque pues son zonas muy aisladas. Bueno, de Alaska es un poquito más factible, porque sí hay gente que vive ahí, pero de todos modos es más limitada la población de ahí que al mero Estados Unidos, los otros estados. Otra predicción que, bueno, yo la hablé o relacioné este tema en la Antártida y en el reino de Tartaria, dice que el 4 de enero del 2024, acá sí, se descubrirá la ciudad perdida de la Atlántida. Neta. Que contiene una civilización entera. O sea, estamos a punto, supuestamente... Poco menos de un mes ya. Bueno, cuando estamos grabando esto, poco menos de un mes que descubramos la Atlantis. La Atlantis. Y quizás
si esto se cumple, próximo a descubrir que Tartaria existió. Oye, sí. A mí me gusta cómo se van relacionando. Es que los temas se van relacionando tanto que llega un punto en el que ya te hace dudar mucho, demasiado. Wow, es bastante interesante. Sí. Y las siguientes predicciones están relacionadas con el tema del próximo episodio. Ajá. Menciona que el 29 de enero, o sea, también ya próximo. También ya casi. Se formarán muchos huracanes de categoría 5 y 6. ¡Ay, cabrón! Debido a una ola de calor extrema proveniente del sol. Ok. Además, Estados Unidos, México y América del Sur serán golpeados por esto, destruyendo miles de hogares. Cabrón, otra vez. Solo unos días más tarde, el 13 de febrero del 2024, el cielo se volverá de un tono violeta durante 2 minutos y quien lo mire se quedará ciego. Todo esto al mes de las primeras predicciones que mencioné. Ajá. Y la primera gran catástrofe del año tendrá lugar el 17 de febrero. El primer tornado F6 llega a Houston, Texas, Cabrón. y destruirá casi toda la ciudad, convirtiéndose hasta hoy en día en el tornado más devastador de la historia de la humanidad. Seguidores de esta teoría y creyentes de este viajero en el tiempo mencionan que esta predicción referente al supuesto cambio climático está relacionado con nada más y nada menos que el proyecto HAARP, tema del próximo episodio, y que también abarca muchos otros temas que se están relacionando, y creo que esta temporada va a terminar muy, muy fuerte. ¿Qué opinas al respecto? Wow, de verdad que, o sea, cerramos este capítulo impresionantemente con todos estos temas, con las profecías, que de verdad qué bueno que nos regalaste esa información. Nada más quiero complementar, Claro. por ejemplo, lo de John Titor. Recuerdo que también había una foto, una imagen que él había tomado, que según esto era como la parte, por eso te digo que según yo la máquina estaba como en la parte de la cajuela de un coche, nomás que no me acuerdo cuál. Okay. Pero la máquina generaba tal campo gravitacional, que volvemos al punto de la gravedad y que por eso viajamos, bueno, podemos viajar en el tiempo. Y él demostró, bueno, teóricamente en esa foto, que él como que apuntó un láser y era tanta la gravedad que el láser, o sea, logró doblar la luz, algo imposible ahorita en nuestros tiempos. Entonces, o sea, logró doblar la luz. Entonces, según esto, o sea, él decía que gracias a la máquina, bueno, a esa máquina podemos controlar la gravedad, etcétera, y de tal manera que la luz se curvó. Okay. Se distorsionó, exactamente. Y ahorita lo que comentas de cómo se llama el que predijo todo eso, se me fue el nombre ahorita. ¿El último? Ajá. Ok, el último se llama Eno Alaric. Ok, Eno Alaric. La verdad es que sí, las profecías, son algo viables. La que sí estoy esperando con ansias es la del contacto extraterrestre. Bueno, ya público, ¿no? Porque bueno, si nos vamos a la historia, pues claro. Sabemos que en todos los episodios que hemos mencionado ya hay ya hubo cierta interacción. Ya hubo cierta, Pero wow, o sea, de verdad, qué chingón capítulo. Y ahora sí ya, para cerrar, lo voy a platicar de una manera muy, muy rápida. Hay un hombre, y con esto vamos a cerrar ya. Hay un hombre llamado William James Sidis. Ok. Ajá. Ese hombre, sí, ya. Por tu reacción ya sé. Claro. Ya sabes hacia dónde vamos. Sí. William James Sidis fue un hombre que nació en Nueva York el 1 de abril de 1898 y bueno, falleció el 17 de julio de 1944. Aquí el punto medular de esta historia o de este hombre fue que ha sido el hombre con más coeficiente intelectual que ha existido. Ejemplo, se tiene
más o menos calculado que el coeficiente intelectual de Albert Einstein es cercano, o está entre los 150 a los 180 aprox, ¿ok? Lo cual, es Albert Einstein, ¿ok? Y tiene un coeficiente intelectual repito, más o menos tiene 150 puntos. Este hombre, que se tiene como el hombre más inteligente del mundo, tenía un coeficiente intelectual aproximado, porque nunca se midió como tal, pero por lo que hizo lo pudieron calcular, que tenía un coeficiente de más de 300 puntos. Era un genio, un hombre único. En la historia de la humanidad, porque todavía no hay nadie quien lo supere actualmente. Este hombre fue tan inteligente, o era tan inteligente, primero que me voy a saltar muchas cosas, pero una anécdota graciosa para él fue que a él le encantaban los idiomas. Sí. Creo que hasta el día de su muerte hablaba casi, o por lo menos 40 idiomas fluidos, al 100%. Y un día se despertó y dijo: quiero aprender portugués. Y se fue desde que abrieron la biblioteca de la ciudad hasta que la cerraron a estudiar portugués. Y al día siguiente fue a hacer como un examen para certificarse y salió perfecto. Prácticamente este hombre aprendió un idioma en un día. Exacto. Y uno batallando con Duolingo. Y tal fue así que este hombre creó su propio idioma. Y este idioma que creó él, que de hecho dicen que era un idioma, bastante rico en palabras, en verbos, que era un idioma bastante complejo, lo cual no es fácil crear un idioma. Sí. Este idioma se llamaba Vendergut, que era un idioma que él mismo creó. Obviamente, al ser un hombre tan inteligente y tan único, pues era un poco antisocial. No tenía tantos amigos, o prácticamente no tenía amigos, no tenía pareja, etc. Y desgraciadamente murió muy joven, a la edad de 46 años. Y irónicamente murió de un derrame cerebral. Exactamente. Bueno, pero van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el tema del día de hoy? Bueno, que creo que ya más o menos lo están relacionando, ¿no? Exactamente. El hombre más inteligente de la historia, viajes en el tiempo que tenemos. Exactamente. Y bueno, pues después de que murió, obviamente, como pues no tenía amigos y todo eso, pues bueno, cuando la policía entró a su casa, y obviamente después de que catearon toda la zona, en el sótano de su casa encontraron unos planos que él había hecho. Y esos planos se dice que son, o pudieron haber sido, los planos de la máquina del tiempo. Este hombre posiblemente creó los planos, los cálculos y lo que tú quieras de una posible máquina del tiempo. Pero algo curioso es que no pudieron deducir al 100% qué era la máquina del tiempo o de qué eran estos planos, porque los planos estaban en Vendergut, en su idioma, y como era un hombre poco social, nadie conocía el idioma más que él. Entonces, es posible que este hombre haya creado la máquina del tiempo y el secreto se lo llevó a la tumba. A la tumba. Wow. Y ahora ya conocemos todo lo posible acerca de los viajes en el tiempo y sus posibles viajeros. Y aún así, recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. Nos escucharemos en próximos episodios. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Hasta la próxima.